Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 24. Introducción a la prevención de riesgos laborales. Concepto general de trabajo. Concepto de salud y condiciones de trabajo. El trabajo y la salud. Concepto general de riesgos laborales. Principios generales de la actividad preventiva. Concepto de prevención y protección. Consecuencias de los riesgos. Daños a la salud. 1. Introducción a la prevención de riesgos laborales. Es la disciplina que busca promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados de las condiciones del trabajo, teniendo como herramienta fundamental la evaluación de riesgos, desarrollada en cada empresa por técnicos especialistas en prevención de riesgos laborales. Se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, considerándose daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas consecuencia del trabajo. La legislación de PRL permite que las empresas organicen la PRL en las denominadas modalidades de organización preventiva. La norma marco referencia es el artículo 40,2 de la Constitución Española y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de prevención de riesgos laborales. 2. Concepto general de trabajo. Trabajo, en economía, es la medida del esfuerzo hecho por seres humanos. Según la visión de la economía neoclásica, uno de los tres factores de producción, junto con la tierra y el capital. El salario es el precio del trabajo del asalariado en el mercado de trabajo, determinado en un contrato de trabajo que puede realizarse en forma individual, contrato individual de trabajo o colectiva, contrato colectivo de trabajo. Para la prevención de riesgos laborales, es importante la actividad laboral o profesión que se realiza, pero es aún más importante las condiciones en las que se llevan a cabo. Es importante saber en qué condiciones tiene que desempeñar una persona esa dedicación. Si las condiciones de un puesto de trabajo no son adecuadas, el trabajo supone un riesgo para la salud de quien lo ocupa y se debe evitar esta situación. 3. Concepto de salud y condiciones de trabajo. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es importante resaltar su triple dimensión. A. Salud física. B. Salud mental. C. Salud social. Las condiciones de trabajo son: 1. Medio ambiente. Incluye las condiciones físicas presentes. Se incluyen: A. Ruido. B. Vibraciones. C. Iluminación. D. Condiciones termohigrométricas. E. Radiaciones. 2. Contaminantes. A. Químicos. B. Biológicos. 3. Tarea. A. Carga de trabajo. Carga física. Carga mental. B. Organización del trabajo. Características de la tarea. Estructura de la organización. Características del empleo. Organización del trabajo. Factores externos a la empresa. 4. El trabajo y la salud. El trabajo y la salud están íntimamente relacionados, por lo que conviene integrar en la propia definición de salud aquellos aspectos que se van a ver influenciados por las condiciones de trabajo, y para ello,
La más precisa es la enunciada por la Organización Mundial de la Salud en 1948. Salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de daño y enfermedad. En el contexto de la propia definición, aparecen dos aspectos de suma importancia y fundamentales a la hora de establecer estrategias preventivas que conviene recalcar. Uno de ellos es considerar la salud no solamente como mera ausencia de enfermedad. Otro el de conferirle carácter integral, físico, mental y social, a las distintas variables que puedan influir sobre la salud del trabajador. Condiciones de trabajo, se las denomina también factores de riesgo. Para favorecer el análisis sistemático de los mismos, se clasifican en 5 grupos. 1. Condiciones de seguridad. Condiciones materiales como elementos móviles cortantes situados en máquinas, combustibles, herramientas, vehículos, instalaciones. 2. Entorno físico del trabajo. Se refiere a los componentes físicos del medio ambiente del trabajo: ruido, iluminación, vibraciones, condiciones termohigrométricas y radiaciones. 3. Contaminantes químicos y biológico. Sus riesgos y medidas preventivas son tratadas en el módulo 3, riesgos específicos y su prevención. 4. Carga de trabajo. Exigencias que la tarea impone al individuo: esfuerzos físicos, niveles de atención, posturas, manipulación. 5. Organización del trabajo. Distribución de tareas, reparto de funciones, responsabilidad, horarios, situaciones personales. El trabajo, dependiendo de las condiciones en que se realice, puede ser beneficioso o perjudicial para la salud. Cuando el trabajo produce daños, estos se tipifican de la siguiente forma: A. Accidentes de trabajo. B. Enfermedades profesionales. C. Otros daños a la salud. 5. Concepto general de riesgos laborales. Se entiende como riesgo laboral a los peligros existentes en una profesión y tarea profesional concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo, susceptibles de originar accidentes o cualquier tipo de siniestros que puedan provocar algún daño o problema de salud tanto físico como psicológico. La mejor forma de evitar los riesgos laborales es a través de su prevención mediante la implementación de un sistema de gestión y seguridad en el trabajo, cuyos requisitos se encuentran establecidos por la norma OSAS 18001. El riesgo laboral se denominará grave o inminente cuando la posibilidad de que se materialice en un accidente de trabajo es alta y las consecuencias presumiblemente severas o importantes. Los factores de riesgo tienen una relación o dependencia directa de las condiciones de seguridad. Estas siempre tendrán su origen en alguno de los 4 aspectos del trabajo siguientes: local de trabajo, instalaciones eléctricas, de gases, prevención de incendios, ventilación, temperaturas, etc. Organización del trabajo, carga física y o mental, organización y planificación del trabajo, monotonía, repetitividad, ausencia de creatividad, aislamiento, participación y aportación de ideas, turnicidad, etc. Tipo de actividad. En este factor influyen tanto los equipos de trabajo utilizados como la labor a realizar, como por ejemplo la manipulación de cargas o las posturas repetitivas. Materias primas, materiales inflamables, productos químicos peligrosos, etc. 6. Principios generales de la actividad preventiva. 1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales. A. Evitar los riesgos. B. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. C. Combatir los riesgos en su origen. D. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. E. Tener en cuenta la evolución de la técnica. F. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. G. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo,
las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. H. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 7. Concepto de prevención y protección. 7,1. Prevención. Art. 4,1 de la LPRL. El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. El concepto de prevención conlleva que se actúe necesariamente sobre el riesgo, bien actuando sobre la probabilidad o bien actuando en algunas ocasiones sobre las consecuencias o sobre las dos simultáneamente. No se puede hablar de prevención sin citar los principios de la acción preventiva, art. 15 de la LPRL. El primero y principal principio que debe aplicarse en la empresa irá encaminado a evitar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, objetivo fundamental que persigue la LPRL. El segundo será el de evaluar los riesgos que no hayan podido evitarse, y el tercero el de combatir los riesgos en su origen. La realización de la prevención en la empresa conlleva que se deba desarrollar siguiendo un modelo que cumpla con las siguientes características. Prevención característica e interdisciplinar. Modo de entender la prevención como consecuencia de que los distintos riesgos que se pueden presentar en la empresa son de diversa índole, y a veces por ello y por su complejidad, se requiere el concurso conjunto de varios especialistas en las distintas disciplinas científicas de la seguridad y salud. Prevención integral. Lo que debe suponer que se deban hacer frente a todos los posibles riesgos que pudieran existir en la empresa, con independencia de cuál fuera la dificultad en poder abordarlos y cuál el grado de importancia que suponen. Prevención integrada. Debe implicar que el conjunto de actividades preventivas realizadas en la empresa debe constituir una actuación sumada a todas aquellas que tienen que realizarse en ella, al mismo tiempo que deba ser una actuación coherente e interconexionada con el resto de las actividades de la empresa, y no constituirse en una actuación diferenciada y de espaldas al resto de las actividades de la empresa. Participativa. Que permita ejercitar a los trabajadores el derecho que la normativa laboral les concede en materia de información y formación sobre los riesgos existentes y las medidas preventivas adoptadas o por adoptar, así como los de participación a través de los cauces establecidos legalmente, DP y CSS, y el derecho a ser consultados. Las actuaciones preventivas en la empresa se llevan y se estructuran en varias técnicas preventivas, en aquellas disciplinas encaminadas a prevenir los posibles daños para la seguridad y salud de los trabajadores derivados de las condiciones de trabajo que se pueden presentar en los puestos de trabajo. Así, dichas técnicas son la seguridad en el trabajo, actuación más importante, evaluación de riesgos, las visitas de seguridad y las observaciones del trabajo, higiene industrial, medicina del trabajo, ergonomía y psicosociología aplicada a la prevención. Las actuaciones preventivas en la empresa
considerando únicamente las medidas de prevención y no las de protección, pueden ser de muy distinta naturaleza, dependiendo el tipo y la prioridad en su adopción, de los resultados y de la información que se ha obtenido durante el proceso de evaluación de los riesgos. Desde un punto de vista más concreto, estas actuaciones pueden ser actuaciones preventivas de tipo material, consistentes fundamentalmente en la adopción de una o varias medidas de tipo técnico o material, que van encaminadas principalmente a evitar o disminuir el riesgo, actuando sobre la probabilidad de que se produzca el daño. Actuación de formación e información de los trabajadores. Va encaminada a que los trabajadores puedan tener conocimiento de la existencia e importancia de unos determinados riesgos que se pueden presentar en sus puestos y centros de trabajo, y de cuáles son las medidas tendentes a combatirlos o eliminarlos. A veces hay que complementar las actuaciones preventivas con actuaciones cotidianas en las empresas y que no se llevan a cabo con la frecuencia necesaria, como las actuaciones de mantenimiento preventivo de máquinas, equipos, instalaciones, centros y lugares de trabajo, etc., sin cuyo concurso sería muy difícil poder realizar una prevención eficaz de los riesgos en la mayoría de las empresas. 7,2. Protección. Las técnicas de protección, aunque también son consideradas como técnicas activas, dado que se realizan con carácter previo a la materialización del riesgo, tienen como objetivo fundamental actuar únicamente sobre las consecuencias, bien minimizándolas o incluso eliminándolas, con la particularidad de que no se actúa sobre la frecuencia o la probabilidad de materialización del riesgo. Estas técnicas de actuación deberían ser llevadas a cabo después de haber realizado y aplicado las técnicas de prevención o como una técnica complementaria a esta. Dentro de las técnicas de protección podemos diferenciar entre técnicas de protección colectiva. Las técnicas de protección colectiva son aquellas que protegen a los trabajadores de una forma general, es decir, que eliminan o reducen las consecuencias de un riesgo que afecta a un número determinado de trabajadores. Siempre tienen preferencia de aplicación sobre las protecciones individuales, así lo especifica el apartado H del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dicho de otra manera, una vez adoptadas las medidas de protección colectiva que sean oportunas, de manera complementaria a estas, se pueden utilizar las medidas de protección individual. Como ejemplos de protecciones colectivas tenemos entre otras, barandillas de seguridad, andamios, vallado perimetral de zonas de trabajo, sistemas de ventilación, las protecciones y resguardos en máquinas y equipos de trabajo en conformidad con el Real Decreto 1215/1997, barreras de protección acústica, etc. Técnicas de protección individual. Las técnicas de protección individual son aquellas que sirven para proteger a un trabajador de forma individual o particular, es decir, eliminan o reducen las consecuencias de un riesgo que afectan a un solo trabajador. Se basan en el empleo de EPS, equipos de protección individual, cuya definición, uso y mantenimiento se regula a través del Real Decreto 773/1997. Este tipo de equipos son la última barrera entre la persona y el riesgo, y hay que tener claro, como ya hemos dicho, que no eliminan el riesgo, simplemente minimizan o controlan sus consecuencias. Como ejemplos de equipos de protección individual tenemos entre otros, calzado de seguridad, casco, arnés anticaída, mascarillas filtrantes, guantes, etc. La integración e implantación efectiva de las técnicas activas, las de prevención y las de protección, es una de las bases de éxito de cualquier política de gestión de riesgos laborales en cualquier empresa. 8. Consecuencia de los riesgos. Consecuencias para la salud del trabajador o trabajadora. Daños en la salud física y mental. Salud física. Enfermedades cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, afecciones cutáneas. Salud mental. Alteraciones de la conducta, de las capacidades cognitivas, emocionales, etc. Consecuencias relacionales. Inadaptación a la relación con el entorno. Existe por su parte una mayor susceptibilidad, hipersensibilidad a la crítica, desconfianza, aislamiento y evitación social,
además de una más que posible agresividad, hostilidad, cinismo o pesimismo. Problemas de pareja. Deterioro de las relaciones familiares. Consecuencias para la empresa. El descenso del rendimiento de los trabajadores. La degradación del ambiente de trabajo. El aumento de la siniestralidad laboral. Consecuencias económicas, sociales y organizativas para la empresa. Consecuencias para la sociedad. Consecuencias generales para la seguridad social. Asumiendo los costes derivados de las bajas, sus correspondientes tratamientos, no revirtiendo, de esta manera en una mejora de las condiciones organizativas de la empresa. Foco del problema. La pérdida de calidad del trabajo entraña costes muchas veces difíciles de observar a corto plazo, pero siempre presentes a medio y largo plazo. 9. Daños a la salud. Un daño es cualquier alteración de la salud relacionada, causada o agravada por las condiciones de trabajo. Los daños más importantes son 9,1. Accidentes de trabajo. En el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se define el concepto de accidente de trabajo. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Tendrán la consideración de accidente de trabajo. 1. Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. 2. Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos selectivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en el que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos. 3. Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. 4. Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo. 5. Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. 6. Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. 7. Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo, o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación. En resumen, para considerar un accidente de trabajo como tal, la ley exige 3 condiciones. Existencia de lesión física o psíquica. Trabajo por cuenta ajena. Relación causal entre la lesión y el trabajo. Tienen también la condición legal de accidente de trabajo las enfermedades contraídas en el trabajo que no estén incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales, siempre que se prueba que el trabajo constituyó la causa de la lesión de forma exclusiva, así como las enfermedades o defectos anteriores al trabajo que se hayan agravado como consecuencia del mismo. 9,2. Enfermedades profesionales. Se trata de un concepto legal ligado a la indemnización, e implica la existencia de un nexo de causalidad directo entre actividad laboral y patología. Se entiende por enfermedad profesional, la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se indican en un cuadro que se aprueba por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que están provocadas por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. El cuadro de enfermedades profesionales actualmente en vigor fue publicado en 1978, es decir que en nuestro país existe una lista que define las enfermedades reconocidas como profesionales y los trabajos que suponen un riesgo para contraerlas. Son un total de 78 enfermedades profesionales reconocidas. El problema de este sistema de lista,
donde si existe una enfermedad ligada a un agente causal, el trabajador percibe la indemnización, es que no contempla enfermedades más allá de las enfermedades clásicas, y que no se actualiza periódicamente. El cuadro de enfermedades profesionales está dividido en 6 apartados. Enfermedades producidas por factores químicos o enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados o enfermedades producidas por la inhalación de sustancia y agentes no comprendidos en otros apartados o enfermedades infecciosas y parasitarias o enfermedades producidas por agentes físicos o enfermedades sistemáticas. Para que haya enfermedad profesional, ha de estar recogida en el cuadro, ha tenido que haber exposición a uno de los agentes causantes contemplados en el cuadro, y que la persona realice su actividad en una de las ocupaciones contempladas en el cuadro.